Hoy, como pueden imaginar, centrados en ese primer debate entre los candidatos que van a debatir esta noche en 4 horas aquí en Radio Televisión Española. Además, queremos ofrecerles claves para que puedan identificar si hay diferencias entre lo que dicen sus palabras y lo que delatan sus gestos. Vamos a hacerlo con la ayuda de un experto en comunicación no verbal para que se hagan una idea, un ejemplo burdo. Si yo les digo así, digo, bueno, hoy tenemos unos invitados que a mí realmente me encantan. Pues por mucho que lo diga, ustedes no se lo van a creer porque me van a ver este tono, pero si yo abro, me pongo así, cogemos un plano general y digo, tenemos unos contertulios y unos invitados que me encantan, eso ya mucho más creíble y encima es real. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras también se va a cumplir esta noche. Como decimos, esos gestos, miradas, expresiones dicen muchísima más verdad sobre nosotros mismos que las palabras. Y para analizar esa comunicación no verbal de los candidatos nos acompaña José Luis Martín Ovejero. José Luis, buenas tardes. Mira, en primer lugar nos gustaría analizar cómo reaccionaron todos los candidatos cuando aquí en Televisión Española les preguntábamos si aceptaban debatir en esta casa. Muy bien, perfecto, vamos a ello. ¿Compromete a venir aquí a Televisión Española a un debate a 4 en campaña en las próximas semanas? Bueno, yo me comprometo al debate que se plantee. Bien, como hemos podido ver en el primero de los candidatos, en Pablo Casado, no se sorprende, no siente el más mínimo miedo ante la pregunta que se le acaba de plantear, si quiere ir al debate. Está totalmente tranquilo y totalmente a gusto. Si hubiera tenido miedo o sorpresa, lo habríamos visto. Hay una reacción involuntaria de nuestros ojos de abrirse muchísimo más en esos momentos. En él no lo vemos. Podemos pasar al próximo. Más de 2 meses para esas elecciones del 28 de abril. ¿Se compromete a un debate a 4 aquí en Televisión Española? Me comprometo a un debate, pero esos son los equipos de campaña quienes tienen que decidirlo. Bueno, aquí las cosas cambian un poco. Es muy poquito tiempo, entonces vamos a comentarlo como una posibilidad, pero es al que yo he podido ver un poco más incómodo en su reacción a la hora de enterarse del debate. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, cuando se encuentra más incómodo, tiende a cerrarse corporalmente, y justamente en este caso lo hace también. Es decir, se coge con las manos y se coge a las rodillas, no se abre ni gesticula con total libertad. Bueno, pues es un detalle a tener en cuenta. Podemos pasar al tercero de los candidatos. Lo más razonable es que tengamos todos la responsabilidad y la decencia de ir a los 2 debates. Nosotros estaremos en los 2. Bien, en este caso tenemos una diferencia importante y es que vemos que está en un mitin, con lo cual, lógicamente, trae preparado lo que va a contar. No se ha podido hacer exactamente igual que en el otro caso porque estaba de permiso paternal y estuvo Irene Montero. Pero bueno, nos vale como referencia. ¿Y qué podemos deducir de su corporalidad, de su lenguaje corporal? Bueno, pues que está convencido, que está seguro, que está tranquilo. ¿Por qué? Porque acompaña con sus gestos de sus manos el mensaje de sus palabras. Es decir, cuando habla de que pueden ir a 2 debates, lo dice con los 2 dedos también. Es muy importante que acompañemos nuestro lenguaje verbal con el no verbal, porque es una prueba de convencimiento y de seguridad en lo que estamos contando. Así que mucha comodidad y mucha tranquilidad también. Y ya podemos pasar al cuarto, ¿qué nos queda? Una última pregunta, se lo hemos hecho también al resto de candidatos que han pasado por aquí. ¿Está dispuesto a venir aquí a Televisión Española a un debate a 4 el próximo 22 de abril? Por supuesto, como siempre, aquí estaremos si nos invitan. Bien, tiene una reacción rápida, contesta inmediatamente, con lo cual yo sí que le veo totalmente convencido también. Pero además es que Albert Rivera, en los años que le llevo analizando, suele tener una reacción totalmente involuntaria cuando el entrevistador le pone en un compromiso, y es que tiene huidas con la mirada. En este caso no, en este caso mantiene la mirada directamente en el entrevistador, lo que me da una señal de que acepta el debate con total tranquilidad también. Gracias, no te vayas muy lejos porque sabes que vamos a analizar ahora uno a uno a los 4 candidatos de esta noche. Hemos visto antes cómo reaccionan a la palabra debate, vamos a analizar ahora poco más detalle que nos revela en este caso Pablo Casado con su lenguaje no verbal. Como decimos, vamos a analizar a los 4 candidatos. Comenzamos con el que tiene más representación en la Cámara. Cuando quieras, José Luis. Venga, pues vamos a empezar con el primero de los bloques con Casado. Vamos a ver cómo se comporta habitualmente. Y el de donaciones y el de sucesiones. ¿Por qué? Bien, pues es muy interesante que veamos a Pablo Casado y esta noche fijémonos muy bien en cuándo se mueve con las manos en coherencia con lo que está contando en su mensaje verbal, como lo estamos viendo en estas imágenes, porque eso es una prueba bastante evidente de que se encuentra seguro, confiado
en lo que está contando. Son gestos ilustradores que vienen a enfatizar el mensaje verbal. Digamos que es una de las grandes fortalezas que tiene Pablo Casado, la gestualidad de sus manos. Pero ahora vamos a pasar a un segundo bloque dentro de Casado. 40 años con un balance catastrófico. 25%, observemos su mirada. 23% abandono escolar. Aquí, igual que hemos dicho antes que era un punto positivo, aquí vamos a ver un punto negativo, y es que no fija la mirada en su objetivo en muchas ocasiones. Aquí le vemos en el Congreso de los Diputados, en una sesión de control, que lo lógico es mantener la mirada directa en la persona a la que estás criticando, en este momento concreto, que era Pedro Sánchez. Sin embargo, gira mucho la mirada hacia los lados, no le mantiene la mirada directa a Pedro Sánchez. Veamos esta noche si mantiene la mirada directa en el objetivo de sus críticas, imaginamos que sobre todo será Pedro Sánchez, suponemos, o también la pierde, porque perderla le pierde también el credibilidad, al perder la mirada de su objetivo. Y pasemos a otro bloque. Al final aquí hay profesionales. Aquí vemos una de las grandes fortalezas de Pablo Casado también, y es que no suele utilizar papeles cuando habla. Eso es muy bueno y eso además es muy positivo de cara al debate que veremos esta noche. Digamos que una persona que puede ser más, que llamo yo, esclava de los papeles, se va a encontrar mucho más incómoda en un debate en el que tiene que estar con tomas y dacas respecto a los temas que se estén tratando, evidentemente, y que necesite una reacción inmediata y rápida, que tenga que tomar apuntes, que tenga que ver cómo formaliza, cómo perfecciona su discurso. Pablo Casado en eso es muy bueno, porque lanza inmediatamente los pensamientos y además es muy ágil, es muy rápido de respuesta. Pero cuidado, porque esa rapidez de respuesta a veces puede jugar en tu contra, y son esos lapsus que les ocurren a las personas que hablan demasiado rápidos, que se adelanta la palabra al pensamiento. Toda una incógnita. Yo estoy deseando ver esta noche el debate para ver qué va a pasar con Pablo Casado. Que nos gustaría, después de ver a Pablo Casado, ver también, bueno, cómo funciona el lenguaje no verbal, en este caso, de Pedro Sánchez. Vayamos a ver el primero de los bloques. Vemos a un Pedro Sánchez totalmente convencido, totalmente seguro. Victoria lo ha definido perfectamente. Cuando Pedro Sánchez está seguro, mueve sus manos con coherencia con lo que nos está contando. Fabuloso, está muy bien. Esta noche observémosle cuando esté así, porque será una prueba de seguridad en sí mismo. Ahora bien, es muy importante que en este caso concreto hagamos un comparativo para ver cuándo rompe completamente esa seguridad. Y lo vamos a ver en el siguiente bloque. Pasemos a él. Fijémonos. Es increíble, pero parece que fuera el gemelo. Vamos a ver, parece que no estuviéramos viendo al mismo Pedro Sánchez. Nos damos cuenta cómo ha roto completamente su gestualidad, cuando ya no tiene gestos abiertos, señalando hacia un lado, señalando hacia otro, mirada alta. No, todo lo contrario. Es que se las coge por delante de su cuerpo, se encorva un poco y tiene una mirada que yo llamo una mirada picada hacia el suelo también. Esos son momentos de mayor inseguridad, de menos confianza en sí mismo. Supongo que esta noche, como dura lo que dura el debate, veremos unos momentos y veremos otros, y será interesante saber distinguirlos. Pero pasamos a un tercer punto de Pedro Sánchez. Contratos indefinidos, es decir, y nos vamos a fijar en sus manos. En este caso concreto, en esta entrevista, observemos un gesto muy habitual, muy típico en Pedro Sánchez. Es el de las palmas, el de mostrar las palmas de las manos. Digamos que dentro de la comunicación no verbal, que se les enseña a muchos políticos, uno de los datos más interesantes es que deben demostrar las palmas de sus manos para lanzar un mensaje de que no tienen nada que ocultar, que son personas en las que se puede confiar, no tienen nada que esconder. Eso está muy bien, pero siempre y cuando sea coherente con el mensaje verbal. Aquí vemos un pequeño fallo en Pedro Sánchez, porque en momentos en que sí que es coherente, por ejemplo, si tiene que decir jamás he tenido ningún escándalo de corrupción, pues bueno, es lógico que tenga las palmas de las manos abiertas. Ahora bien, si lo que está diciendo, por ejemplo, es que está quedando el primero en las encuestas, no tiene lógica que tenga las manos simplemente abiertas. Y el problema de Pedro Sánchez es que abusa de este gesto y en ciertos momentos parece que puede ser un poquito artificial. Cito a todo el mundo para esta noche, para ver ese gesto si lo tiene y lo repite. Estaremos muy pendientes, José Luis. No te vayas muy lejos, que sabes que nos quedan dos candidatos. Bueno, así.
Vamos con el tercer candidato. Se trata de Pablo Iglesias, también, como decían nuestros compañeros. José Luis, experto orador. En este caso, ¿qué nos recomiendas que nos fijemos esta noche en este debate? Vamos a empezar con el primer bloque y vamos a ver si nos llama la atención a algo que suele llevar en su mano habitualmente Pablo Iglesias. Cualquier otro país sería mucho más grave. Vamos y sobre a ver. todo hay muchos ciudadanos que pueden tener Esto es un punto bastante negativo en Pablo Iglesias. Y además es un punto negativo en general en cualquier orador que lo que quiere es convencer. Y en este caso, no solo convencer, sino ganar votos. Y es no mantener sus dos manos libres. El agarrarse a un bolígrafo, como acostumbra habitualmente Pablo Iglesias, tiene unos inconvenientes muy graves en un orador. En primer lugar, que es un objeto de distracción. Es decir, si yo me cojo este bolígrafo y empiezo a hablar con él y moviéndolo, al final la mirada se nos va al bolígrafo y no se nos va el mensaje, que es lo que nos importa trasladar a la audiencia. Y en segundo lugar, que si las dos manos son muy buenas para comunicar y magníficas para convencer, el problema de utilizar un bolígrafo es que nos convertimos en lo que podríamos llamar una persona que es manca gestual y que solo le queda una mano para convencer. Con lo cual, espero y deseo que esta noche no se nos agarre a nada, que juegue con sus manos y trate de convencer y de comunicar con sus dos manos libres. Pasemos a un segundo bloque en Pablo Iglesias. Hay ese dedo índice, hay ese dedo acusador o inquisidor que se le llama. Es un gesto muy asociado a la agresividad, con lo cual, en general, en oratoria se encuentra bastante prohibido también. Digamos que cuando vemos a una persona delante de nosotros que nos habla con el dedo tal como yo lo estoy haciendo, habitualmente nos tiende a cohibir, no nos transmite justamente confianza, digamos hasta nos asusta un poquito, por lo tanto no es muy positivo que se diga justamente. Pero bueno, hemos visto dos rasgos que podríamos decir negativos, vayamos al tercero, vayamos al positivo, porque aquí no existe el político perfecto ni el imperfecto absolutamente. Vayamos al tercero. Hay algunos partidos que tienen la desvergüenza de llamarse a sí mismos constitucionalistas. Lo mejor, desde mi punto de vista, que tiene Pablo Iglesias es su paralenguaje, que llamamos, es decir, el contenido emocional del mensaje. No tanto lo que dice, sino el cómo lo dice. Es decir, yo siempre digo muchas veces, digamos que medio en broma, que a Pablo Iglesias se le puede amar o odiar, me da igual, pero nunca te va a dejar indiferente. Eso es muy bueno en un orador. Evidentemente, no nos podemos ir de haber visto a alguien hablar en público y que no sepamos qué nos ha contado y no nos haya transmitido nada. Pablo Iglesias transmite muy bien con su voz y este paralenguaje es su gran fortaleza. Y yo creo que esta noche, bueno, pues nos va a regalar una buena ración de ella también. Vamos a ver qué es lo que creen nuestros invitados. Comenzamos por Javier. Para empezar, no te voy a señalar con el índice ni nada. Oye, escucha, nos empieza a pasar que de tanto escucharle nos empezamos a cohibir, ¿no? Como, ¿qué hago con las manos? ¿Qué estaré diciendo? Yo todo el rato con las manos así, por si acaso, para que se vea. Porque nosotros muy pendientes del lenguaje corporal con las pistas que nos está dando José Luis Martín Ovejero. Nos quedaba, por cierto, otro candidato, José Luis Albert Rivera, que es lo más destacado de un candidato, además, que, bueno, ya desde su juventud tenía bastante conocimiento de oratoria. Pues vamos con el cuarto protagonista, porque además a mí me ha sorprendido la evolución de Rivera en estos 4 años. Vayamos con el primer bloque. Fijémonos en su rostro. Vamos a ver. Albert Rivera, yo me acuerdo hace 4 años cuando lo analizaba, que decía que era el rostro amable de la política. Pues ha cambiado bastante. Es decir, transmite mucha ira, transmite mucho enfado y además repetidamente. Con lo cual tenemos un inconveniente, y es que no tenemos que olvidarnos de que las emociones emocionan, es decir, que contagiamos las emociones a las personas que nos están observando. Y contagiar la ira no es que sea justamente muy positivo. Veremos esta noche si le sale mucha ira o se relaja un poquito más. Vayamos al segundo bloque, que vamos a descubrir uno de sus gestos más habituales. Ese de la mano. Es un gesto apaciguador. Las personas, cuando necesitamos descargar tensión nerviosa, cada uno de nosotros, yo invito a nuestros espectadores a que se estudien a sí mismos. Solemos tener un gesto apaciguador de contacto físico sobre nuestro propio cuerpo o bien sobre objetos. Él suele tener este. Suele cogerse la mano, suele acariciarse la parte de abajo de la mano. Me acuerdo en el debate hace 4 años que se le vio bastante nervioso en muchos momentos y justamente las instantáneas que yo cogí estaba constantemente acariciándose la mano. ¿Se la acariciará esta noche mucho o poco? Lo veremos.
Pasemos al tercer bloque. Bien, su gestualidad sí que es un fuerte en Rivera. Es decir, desde que yo le conozco y hasta ahora, su gestualidad es bastante buena, bastante positiva, bastante coherente. Yo siempre digo que se podrá estar de acuerdo o en contra de un líder político, en este caso de Rivera, que es del que estamos hablando, pero en este caso concreto sí que es muy coherente, su mensaje no verbal con el verbal, con lo cual, a favor o en contra, que cada uno decida lo que quiera. Que él se cree su mensaje y que está convencido de lo que está contando, sí, porque nos lo dice en sus manos. Y eso es muy importante. No obstante, esta noche veremos si hay sorpresa. Gracias, José Luis Martín Ovejero. Muchas gracias por toda la información que nos has dado. Ya te digo que aquí nos has dejado un poco cohibidos, porque claro, viendo todas las pistas que damos hablando, ya uno analiza, digo, si yo las manos las pongo así, parecerá que me estoy defendiendo. En fin, ha sido un placer. Muchas gracias, José Luis. El placer es mío.